Bendiciones, hermanos y hermanas. Hoy seguimos meditando en las Escrituras. Hoy día leeremos los capítulos del 17 al 21 de esta primera parte del libro de Crónicas. En el capítulo 17 veremos un relato casi idéntico al que aparece en 2 de Samuel capítulo 7, donde Dios acepta esta buena intención de David sobre construir una casa o el templo, pero Dios usa esto para poder hacer una promesa a David a través del profeta Natán y le dice: además te hago saber que el Señor te edificará una casa. Nosotros podremos apreciar la instancia que nos quiere mostrar el autor de un reinado para siempre. Incluso en este relato, a diferencia del que nos relata Samuel, dice Dios: lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre. Es por esto que muchos ven que, si bien hace la referencia a Salomón, la profecía en general también lo ven como una profecía mesiánica. Es más, cuando lleguemos a los libros proféticos, veremos que muchas profecías mesiánicas tienen lo que se llama el doble cumplimiento, es decir, ocurre un hecho en una fecha cercana a esta profecía en relación a esta, pero también apunta a lo que ocurrirá en la venida del Mesías, ya sea en su primera o en su segunda venida. También hay algo en este relato que nos debería hacer reflexionar. Dice el versículo 6, y un poco parafraseándolo, dice: ¿acaso le dije a los jueces que puse sobre Israel alguna vez que me hicieran casa? En contraste quizás lo que dice el Señor, que en este mismo relato donde dice que sí le dijo a los jueces a quienes mandé apacentar a mi pueblo. Y esto me hace pensar y meditar en lo que el Señor demanda de sus líderes: la importancia de apacentar al pueblo, lo cual no es otra cosa más que guiarlos, contenerlos y cuidarlos. Muchas veces en algunos lugares pareciera haber mayor preocupación por el lugar y sus comodidades que de entregar a quienes llegan a la iglesia palabra, guía, contención, preocupación y oración. Entonces acá, ¿por qué hago este contraste? Porque el Señor, hablando, dice que él en ningún momento le dijo a los jueces que le hicieran alguna casa, pero sí les dijo que apacentaran al pueblo. Entonces, es un buen punto a recordar qué es lo que agrada a Dios, y en este caso tiene que ver con guiar y apacentar al pueblo del Señor. Otro punto que podemos ver es el servicio de nuestras vidas a los planes de Dios, y cómo a veces nuestra limitación temporal en este mundo no nos permite quizás apreciar nuestro aporte o el lugar que tenemos en los planes de Dios. Por ejemplo, si pensamos en Moisés, él guió al pueblo a la tierra prometida, pero fue Josué quien lo llevó a la conquista. En este caso, David es quien quiere construir una casa al Señor, pero finalmente será Salomón quien la construirá. Si pensamos un poco lo que Pablo le dice a Corintios: yo sembré, Apolos regó, agrega Pablo que Dios es quien da el crecimiento. Esto nos muestra que cada uno puede aportar en el plan de Dios en la forma en la cual Dios lo ha definido, pero siempre el crecimiento pertenece al Señor. La idea de la iglesia como cuerpo que nos muestra Pablo en Corintios nos muestra que todos y cada uno de nosotros somos parte de un plan perfecto de Dios. A veces algo que para nosotros podría ser tan simple como una oración puede tener efectos tremendos en la vida y el crecimiento de otros. Por lo tanto, hermano y hermana, si a veces te sientes mal por no estar plantando, entonces ponte a regar. Ora con fervor por los no convertidos, ora por tus hermanos, ora por los pastores, ora por la iglesia, ora por tu familia, y hazlo con fe, porque el Señor es quien responderá y dará el crecimiento. Y quizás incluso lo haga cuando tú ya no estés, tal como le pasó a Moisés y a David. Pero recuerda siempre que si es parte de su plan, Él lo hará. Y por eso no debemos dejar de orar, ni mucho menos pensar que es imposible que algo ocurra, porque para Dios todo es posible. Veremos cómo en la oración que presenta David es simplemente maravillosa. Vemos primero un corazón humilde: dice: ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? También veremos en esta oración un reconocimiento a la gracia de Dios. Dice: oh Señor, por amor a tu siervo y según tu corazón, tú has hecho esta gran cosa. También veremos en esta oración el reconocimiento de la santidad. Él dice: oh Señor, no hay nadie como tú. Y por último, también podemos reconocer la aceptación que tiene David sobre el control de la eternidad por parte de Dios. Dice: y ahora que has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, le has bendecido y será bendita para siempre.
Así que en esta última parte también vemos fe, porque debemos tener fe que las promesas de Dios se cumplirán más allá, insisto, de nuestras restricciones temporales, y mientras más le conozcamos al Señor, más confianza tendremos en sus promesas. También quiero destacar en esta oración de David lo que aparece en el versículo 23, donde David le dice, haz según has hablado. Y esta breve frase encierra una tremenda verdad, porque en la oración siempre será una buena oración cuando nosotros deseamos que Dios haga su voluntad. Así que hermanos, también cuando lleguemos al capítulo 18, perdón, veremos la bendición y la protección a David por parte de Dios. Vemos cómo el Señor le otorga victorias en muchas guerras en las cuales somete a sus enemigos. En el capítulo 19 veremos la guerra contra los amonitas y los sirios. Y en este punto me parece importante resaltar cómo Joab, al verse en algún momento en estas guerras atacados por el frente y la retaguardia, en vez de retirarse o rendirse, dice que lo enfrentó apoyándose en su hermano. Ambos se comprometieron a ayudarse mutuamente independientemente del resultado, atendiendo finalmente al que lo necesitara más de ellos dos. Estos se animaron los unos a los otros, pero Dios les dio el resultado. De hecho, es bueno pensar cómo este hombre dice, haga Jehová lo que bien le parezca. Es decir, él se preocupó de buscar apoyo en su hermano, pero los resultados se los entregó al Señor con fe. Luego en el capítulo 20 veremos cómo se resalta la figura de los gigantes filisteos, lo que nos recuerda que no importa el tamaño de nuestros enemigos ni nuestras dificultades, lo que realmente importa es que Dios esté de nuestro lado. Y finalmente en el capítulo 21 veremos o leeremos sobre esta tentación de Satanás para que David hiciera un censo en la cual cede David, trayendo consecuencias trágicas para todo el pueblo. Y me quiero quedar como con un comentario que dice Matthew Henry al respecto. Dice, el diablo nos causa mayor daño cuando nos incita a pecar contra Dios que cuando nos acusa delante de Dios. Así que hermano y hermana, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.